Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corozaim! ¡Ay de ti, Betsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Per evangelica dicta eleantur nostra delicta. Quien quiera venir a misa solo a escuchar cosas bonitas y agradables, hoy no es el día. Hoy tocan palabras duras. El Señor sabe armonizar muy bien cuando toca al Señor como buena madre acariciar a sus hijos y cuando toca como buen padre, aunque también las madres regañan y también los padres acarician o deben acariciar, pero el Señor tiene esta doble mano, diestra y siniestra, para educarnos. Y hoy tocan palabras muy duras. Hay bienaventuranzas y hay ayes. ¡Ay de ti! Y bueno, no estamos solamente dando una clase de historia, y es que hay 3 ciudades. Corozaim, que es una ciudad que no sale en ningún momento en la Sagrada Escritura más que ahora, para ser maldita, para ser maldecida, para recibir este reproche duro del Señor. Si no, no sabríamos que existe la ciudad de Corozaim, que ahora parece que sabemos dónde está, pero es una ciudad que desapareció. Betsaida, de Betsaida sabemos algo más, porque de ahí son los pescadores apóstoles, pero también es una ciudad que ha habido que buscar, porque había desaparecido del mapa. Y Cafarnaúm, aún más importante, porque ahí vivía Pedro y ahí tuvo el Señor su cuartel general, como decíamos ayer. Bueno, pues ahí también recibe sus ayes, sus maldiciones. ¡Ay de ti, Corozaim! ¡Ay de ti, Betsaida! Y encima las comparaciones son odiosas. Pues el Señor hace una comparación odiosa para hacernos ver que hay otras personas que han recibido menos. Si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón son 2 ciudades paganas, son 2 ciudades fenicias que no habían recibido el Evangelio. Si Tiro y Sidón, ciudades paganas, hubieran recibido lo que ustedes han recibido, hace tiempo que se hubieran convertido y vestido de sayal y sentado en ceniza. Palabras duras del Señor. ¿Qué nos importa a nosotros esto ahora? Lo que el Señor le dijo hace 2000 años a 3 ciudades que desaparecieron y que hemos tenido que investigar y hacer grandes búsquedas arqueológicas para desenterrarlas prácticamente. Bueno, pues lo que el Señor dijo hace 2000 años, hoy que está vivo, lo sigue diciendo a nosotros. A quien mucho se le dio, más se le pedirá. Y nosotros hemos recibido mucho. Nosotros hemos nacido en una cultura católica. El Perú ha sido evangelizado hace 500 años y no podemos dar por hecho que el Perú seguirá siendo cristiano y que el Perú seguirá disfrutando todo lo que ha recibido. Recordemos que este continente americano durante muchos siglos ha sido esclavo del canibalismo. Nuestros antepasados aquí practicaban el canibalismo como todas las sociedades que no han conocido a Cristo han realizado sacrificios humanos a los dioses por ignorancia. Cuando vino aquí la fe, cuando vinieron aquí los primeros cristianos a evangelizar, se asombraron de mucha bondad natural que encontraron en los nativos de estas tierras y también se asombraron de lo que el demonio había sido capaz de realizar en estas culturas o subculturas, porque pues aquí reinaba la sodomía, reinaba el canibalismo, reinaba las guerras civiles, aún más graves que los que trajeron el Evangelio. A veces también vivían esas guerras civiles y a veces también practicaban
vicios y eran aún más reprochables porque habían recibido más, pero aún así pues sabían pedir perdón y sabían ser guiados por la Iglesia, y por eso se realizó ese milagro único en la historia, que es la evangelización de este continente, que, como decía nuestro querido Santo Toribio, despertó esta nueva cristiandad de las Indias. Así llamaba Santo Toribio a esta tierra que le evangelizó con tanto ardor, nueva cristiandad de Indias. Y entonces se logró que, aunque siempre ha habido pecado aquí, como siempre lo ha habido en todas partes, pero en esta cristiandad, pues las leyes, la filosofía eran cristianas, y entonces se sabía y se ha enseñado hasta hoy lo que está bien y lo que está mal. Y eso es maravilloso. No todas las naciones saben lo que está bien y lo que está mal. Y de hecho nosotros estamos perdiendo el horizonte y estamos olvidando lo que está bien y lo que está mal. Y entonces hoy se nos dice, se nos enseña y se fomenta que el asesinato, inmisericordia y genocida de los niños en los vientres de sus madres es un derecho reproductivo de la mujer. Que la esterilización y la cultura de la muerte, del no querer tener hijos porque eso es una maldición, el egoísmo, pues es otro atraso, es una vuelta atrás de una cultura que ha recibido mucho. Y la ideología de género, y decir que la sodomía es buena, y decir que cada uno es lo que sienta, y esta rebelión del hombre que ya no se somete a Dios, sino del hombre que se hace. Hemos pasado de la religión del Dios que se hace hombre a esta nueva religión pagana en la que el hombre se hace Dios. Y somos nosotros los que decidimos qué está bien o qué está mal, si somos hombres, si somos mujeres, si vamos a misa o no vamos a misa. Somos nosotros los que decidimos. Y esto, pues, es muy grave. Y nuestra sociedad puede desaparecer como nosotros la conocemos. En el norte de África había 700 diócesis, 700 obispos, y hoy no quedan apenas, no hay obispos, no hay cristianos, han desaparecido la cristiandad de esos lugares. ¿Qué va a pasar con nuestra tierra? Bueno, pues el Señor hoy quiere que resuene en nuestro templo y en todo el occidente cristiano, quiere que resuenen estas palabras: ay de ti, porque si no te conviertes, si no nos convertimos, podemos desaparecer como nación, como cultura cristiana, como lugar donde el progreso verdadero, que es el progreso espiritual, que conlleva progreso material, pero no primordialmente, sino secundariamente, esto puede desaparecer. Y es una amenaza seria que hoy resuena en el que escuche el Evangelio con fe. Y aún más grave, lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia, porque dentro de la Iglesia los que más hemos recibido, los pastores, pues los hay que también quieren emanar una nueva ley, una nueva moral, una nueva manera de leer la Sagrada Escritura. Todas las mañanas nos desayunamos con noticias terribles de obispos y pastores que van diciendo que la Sagrada Escritura la podemos leer de otra manera, que Jesucristo era esclavo de sus condicionantes de su época. Todos los días nos desayunamos con nuevos herejes, con Mitra y con Solideo. Y esto es gravísimo. Y aquí está la amenaza resonando. Quien más recibió, más se le pedirá. Solución: convertirnos, empezando por nosotros. Claro que queremos que se conviertan los demás y estas personas a las que podemos señalar objetivamente, porque objetivamente afirman que lo que es bueno es malo y que lo que es malo es bueno. Pero empezamos nosotros, porque recordemos que estamos en el contexto del envío de los 72. Somos enviados, una minoría, como corderos en medio de lobos. Y a nosotros se nos envía a evangelizar, a transformar. Y no para hablar como hizo un día Jonás, que se recorrió Nínive después de mucho costarle, porque no quería, en el fondo no amaba a Nínive y no quería que Nínive se convirtiera, y estaba esperando, deseando que Dios castigase a Nínive. Nosotros tenemos que recorrer este mundo amándolo, queriendo que se convierta, porque primero experimentamos nosotros nuestra conversión. Y por eso el Señor dice estas palabras que tienen un gran consuelo para nosotros. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. El Señor, si sintonizamos con Él, nos identifica con Él. Y nuestra suerte será la suya. Es decir, podremos ser perseguidos y crucificados, pero también
resucitaremos con Él. Y esto es una buena noticia y esto sí es caricia para nosotros, aunque conlleve dolor y sufrimiento porque somos consortes con Cristo. Pero el Señor nos está haciendo responsables porque más hemos recibido de anunciar. El Señor no nos va a exigir dar fruto, nos va a exigir sembrar. El fruto ya depende de otras circunstancias. A nosotros nos toca sembrar y esto es lo que se nos pide hoy, evangelizar. Recordemos que ayer en misa se nos llamaba a ir de dos en dos, sin fiarnos de nuestros medios, de nuestras riquezas, de nuestras capacidades, sino simplemente de la semilla que es buena y que necesariamente es fecunda. Pues pidamos al Señor esa fidelidad y esa conversión para ayudar a nuestros hermanos a mantener viva la fe, el fuego, el ardor que nos fue entregado gratis y que gratis hemos de mantener y entregar. Que así sea.